Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. Buen momento estamos pasando, ¿no? Así es. Una semana y unos días de mucha alegría, de mucha felicidad, que sin duda es la alegría que sentimos cuando la celebración tiene algo que ver con nosotros. Por supuesto que como iglesia estamos felices porque tenemos un Papa en primer lugar. Eso es lo primero que nos llena de alegría después de la renuncia de Benedicto. Sentimos esa orfandad, aunque sea por pocos días. La falta del Papa siempre es una necesidad, una presencia viva en la iglesia. Pero después de las reuniones de los cardenales, después del encuentro que tuvieron en Roma, preparando el cónclave, y ya en el cónclave mismo ya empezó la expectativa, la esperanza de un nuevo Papa. No sabíamos quién iba a ser, y realmente cuando me preguntaban a mí y también a otros quién podría ser, uno realmente podría dar nombres, pero hasta que no termina el cónclave es imposible saberlo. Pero pensaba en Bergoglio como una posibilidad, más allá del deseo, decir qué ganas que fuera, pero era una posibilidad así que uno podía pensar que iba a pasar. Y en general uno pensaba que podría ser, pero no estaba entre, digamos así, entre los inmediatamente. Sí, o los favoritos o los nombres que se decían. Exactamente, porque uno también va escuchando lo que dice la prensa, lo que se dice en Roma, lo que dicen personas allegadas a los cardenales. Entonces, realmente fue una sorpresa. Fue una sorpresa muy grande. Yo estaba justamente con alguno de los medios que me hablaba y me preguntaba sobre la elección, y ahí en ese mismo momento salió la fumata, y después fue la ocasión de una vez que lo vimos, que era Jorge Bergoglio, también una alegría inmensa, ya por ser Papa y por ser también nuestro, por salir de aquí. Eso es evidente que lo tenemos que sentir y es muy bueno, porque es como alguien de la familia que recibe, no sé, un doctorado, o no sé, llega un momento importante de su vida. Bueno, así lo sentíamos nosotros, y esa fue la experiencia que tuvimos y que tenemos durante todos estos días. Además, ciertamente hemos a lo largo de estos días escuchado esto de que efectivamente es uno de los hombres más importantes que la Argentina le ha dado al mundo en nuestra historia, en la historia de nuestro país. Esto es así. Y formado en la iglesia argentina. Formado en la iglesia argentina, también en nuestros barrios, claro. En Buenos Aires, en un barrio de la ciudad, como es Flores, y que desde pequeño, bueno, vivió la vida de todos los chicos, con una familia unida, con sus hijos, con sus hermanos, y después que fue descubriendo la vocación sacerdotal, primero ingresando a la Compañía de Jesús durante muchos años, ¿no es cierto?, de preparación, de estudio, y después el momento de la elección como obispo, que eso también fue un paso importante en la vida del cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco. ¿Cuándo lo conoció? ¿Y cómo lo conoció? Bueno, lo conocí en realidad primero en un encuentro que tuvimos en la Curia de Buenos Aires. Yo era sacerdote, yo colaboraba en la curia, el asesor de la parte de derecho canónico, y él se acercó a hacerme una consulta porque estaba trabajando ya en un tema vinculado a los religiosos y religiosas, y estuvimos hablando una mañana en la Curia de Buenos Aires, pero sin pensar que él iba a venir a Buenos Aires como obispo, todavía él era sacerdote. Y al poco tiempo, cuando fue designado el cardenal Quarrachino en Buenos Aires, lo puso a él como obispo auxiliar en el año 1992. Comenzó su trabajo como obispo auxiliar. Primero fue a Flores, justamente a su barrio. Ahí estuvo como vicario. En Buenos Aires está dividido en varias vicarías, Flores, Centro, Devoto. Él estaba en una de ellas y trabajó mucho ahí en esa periferia, podemos decir. Privilegió la periferia, especialmente todas las villas del Bajo Flores, y evidentemente eso significó un acercamiento muy grande a los sacerdotes que estaban trabajando allí, al padre Pepe, a todos estos que oímos hablar frecuentemente en medios. Que además se llaman curas villeros, ¿no? Qué extraño esto. Sí, pero la distinción, no digo, porque uno en realidad deberían ser curas. Sí, lo son, pero es un nombre que también la gente le dio, por estar ahí trabajando a Villa. Pero quiero quedarme ahí, en esto. Ajá. Digo, ¿qué es exactamente, cree usted, lo que dice
Francisco cuando dice que quiere una iglesia de pobres y para los pobres? ¿Qué pasó? Y por eso le hice esa distinción. Digo, cura villero, ¿no deberíamos simplemente cura? ¿Qué pasó? Iglesia pobre para los pobres es una expresión que él tuvo el otro día y lo viene diciendo, lo ha repetido después en otras oportunidades. Refleja esa predilección que tiene la iglesia, que la tuvo Jesús, la tuvo por aquellos necesitados. Digamos, primero, digamos, lo general es la necesidad, el corazón necesitado, de pobres materiales y a veces también de pobres de otras necesidades. Pobres de espíritu. Y pobres de espíritu, pobres no sé, de afecto, pobres de salud, pobres a veces de amistad, de cercanía, pobres por la soledad. Pero evidentemente que no hay duda que la pobreza material marca mucho, la pobreza material es muy dura, sobre todo uno lo experimenta en las villas de Buenos Aires, en las villas de Rosario, en las villas que se encuentran en el país. Villas y a veces lugares pobres que ya son toda la provincia. No son villas, pero hay una necesidad, una falta de elementos imprescindibles para la vida que hacen que esas personas sean especialmente queridas o protegidas. Pero sin duda que el Papa, en este sentido, siendo el obispo auxiliar de Buenos Aires, ya empezó a ver toda esa periferia de Buenos Aires como una necesidad en la cual había que estar presente, un medio en el cual había que moverse con mucha frecuencia, digamos. Entonces comenzaron gestos como los que vemos ahora como Papa, ya entonces, que uno los ve con tanta simplicidad, con tanta, diríamos, frecuencia, que de pronto se terminan de transformar en cosas extraordinarias. Él, en vez de vivir, digamos así, centrado en la Plaza de Mayo, donde está la catedral, o en las parroquias grandes de alrededor de la catedral, o en los barrios más importantes de Buenos Aires, él siempre miró a la periferia, podríamos decir. Buenos Aires es toda esa periferia, y lo es también el centro, pero el centro tiene muchos sacerdotes, tiene la cercanía, lo ven con más frecuencia. En cambio, la periferia lo ve menos. Y empezó a ir, yo veía que iba habitualmente, por ejemplo, a San Pantaleón, los 27, ahí estaba confesando, estaba a la mañana, se hacía un tiempo para irse para allá. De pronto lo veíamos en alguna de las parroquias también de Floresta o de Villaluro, Liniers o Pompeya, Parque Patricios, y se acercaba, estaba allí con la gente, celebraba misa, después saludaba a los fieles, y esto se fue haciendo como habitual en él. La de un Dios como un papá bueno. Como un papá bueno. Eso también ha sido una característica de él. No solamente subrayaría el aspecto de su trabajo con los más humildes, sino y después en gestos de trabajo con los más humildes, en gestos que son muy elocuentes y que ahora como papa resaltan mucho más. Claro. Porque el ir, por ejemplo, el Jueves Santo al hospital lo hacía frecuentemente. Lo hacía todos los años. Ahora creo que va a ir a una cárcel. A una cárcel de menores. Y entonces, claro, la prensa mundial es la que la resalta. Él al principio también, yo me acuerdo en Buenos Aires, en el año 93, 94, los medios subrayaban esto. Después empezaron a verlo en forma habitual. Él estaba en esos lugares. Y también estaba en otros. Estaba en la Universidad Católica, o estaba en el seminario, o estaba en una parroquia del centro. Pero digamos aquello que más sobresalía quizás a la opinión pública. Pero el otro aspecto que usted señalaba también es muy importante. O sea, el llamar a Dios papá es resaltar un aspecto que tiene que ver con lo que él también pidió el primer día que le habló a los cardenales, que es la misericordia. O sea, la misericordia significa eso, misericordis, pobre de corazón. Y Elena, que es atea, planteaba que, ¿y qué pasa con los ateos? Y lo traigo porque justamente ayer creo que fue, donde Francisco se refirió, más allá de referirse a la gente del Islam, el tema de
de la interreligión es un tema que a él le preocupa y mucho, pero también habló de los no creyentes. Así es, así es. Habló, por ejemplo, muy particularmente en un momento también que fue un gesto cuando recibió a los periodistas. Había ahí 6.000 periodistas y que de todas partes del mundo y que realmente escucharon una idea, digamos así, muy cercana, muy paternal, de parte de él, hablando de la necesidad de los medios, porque los medios no es simplemente prendo un momento la radio, o veo un poquito la televisión, o leo el diario, sino que ya es parte de nuestra cultura, o sea, necesitamos los medios para conocernos y para saber lo que está pasando, etcétera. Y había gente de todas las religiones allí, porque eran periodistas que cubrían la prensa y los medios internacionales, de tal manera que él bendijo a toda esa muchedumbre, como siempre lo hace, pero tuvo un particular mensaje para aquellos que no compartían la fe. Entonces dijo, miren, yo sé que acá hay algunos periodistas que no tienen la misma fe o que no tienen fe. Yo quiero llegar a todos. Y sepan que de mi corazón los bendigo. Hizo un momento de silencio, pero que esa bendición le llegue a todos ustedes de acuerdo a cómo reciben esa diríamos, bendición de Dios, o bendición que yo quiero hacerle llegar a todos. O sea que los tuvo muy presentes. Y el cardenal, en toda su vida pastoral, ha tenido también una dedicación a los medios, a los hermanos separados, a las religiones no cristianas, a aquellos que no estaban compartiendo nuestra fe, e inclusive a los que no creen en Dios. Y esta realidad creo que tiene que ser muy importante en la vida de la Iglesia, tanto con los hermanos en la fe, como son los quienes creen la fe en Abraham, la fe de Isaac y Jacob. Bueno, una frase de él es que para ser un buen católico primero hay que ser un buen judío, de Bergoglio en realidad. Bueno, en realidad... No sé de Bergoglio. En realidad sí, estamos distinguiendo Bergoglio antes Papa, claro, de ser Papa y después de Papa. Evidentemente nosotros tenemos, por el mismo Concilio Vaticano II, ese respeto a aquellos que han recibido primero la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros hermanos mayores. Y después, también lo ha dicho ahora, a los diplomáticos, ayer en la reunión con los diplomáticos, la necesidad de abrirnos también al Islam, y atender el Islam como una de aquellos que están dentro de nuestra perspectiva de diálogo y de acercamiento, ¿no? Y que esto también va a ser una de las características propias del pontificado del Papa Francisco, alentar ese diálogo interreligioso y el trabajo con los cristianos, porque también lo hemos visto en múltiples visitas, relaciones con aquellos que son hermanos nuestros en la fe y sin embargo están o bien en la Iglesia del Oriente separada de nosotros o como protestantes, evangélicos, como los solemos llamar. Hace un rato nada más se siguió escribiendo la historia, esta historia de la que es parte este Papa argentino jesuita, porque vimos a Francisco con Benedicto juntos, reunidos, dándose un abrazo, después compartiendo un almuerzo. Dos papas, es impresionante verlo. Sí, evidentemente que es un hecho que, como usted dice, es histórico, que nunca lo hubiéramos imaginado, es la primera vez que se puede ver en la historia de la Iglesia. En 2000 años. En 2000 años. Claro. En realidad es un papa, digamos así, que es el que es papa. Tenemos un papa que es Pedro, que es el sucesor de Pedro, es el que tiene, diríamos, esa misión. ¿Benedicto qué sería? ¿Emérito? Es el papa emérito. Ha querido llamarse así, la Iglesia lo aceptó ese modo de llamarlo, papa emérito, porque emérito quiere decir el que fue, el anterior, el antiguo papa, o sea que es un nombre totalmente comprensible, pero acá también, en esto que decíamos recién, ¿qué importancia tienen los gestos? Porque el papa emérito, Benedicto, lo esperaba
con su secretario y con el obispo de Castel Gandolfo. Estaban allí esperándolo un momento, imagínense, tan especial, tan importante, cubierto por la prensa, por los medios. Él bajó, se confundieron en un abrazo, sí. Señaló un poco a dónde tenían que ir, y después el otro momento es la entrada a la capilla. Lo que sucede es que evidentemente es una conversación, pienso yo, muy humana y también muy espiritual, ese alto nivel, digamos así, del Papa junto al que fue Papa hasta ahora, ¿no? Y entonces evidentemente pienso que primero el Papa le va a transmitir toda la emoción, la alegría, lo que significó para él esta elección, y también reconocerle a él todo lo que hizo como Papa, seguramente, porque es lo que haría uno y lo que sale en ese momento. También, digo, esa conversación se va a recorrer de algunos de los temas más importantes en la vida de la Iglesia y de la humanidad, y pienso en ese sentido que no es que tanto un consejo, sino que va a intercambiar una visión, unas palabras, un modo de acercarse a una realidad que Benedicto XVI conoce muy bien en sus años de pontificado, y además con la profundidad de un teólogo y de un hombre sabio, ¿no? Y pienso yo que habrá compartido seguramente muchas riquezas de espirituales y muchos momentos también difíciles del Papa en una conversación muy fraterna, seguramente muy cálida. Pienso que ha tenido una hondura y una profundidad que si estuviéramos allí, si hubiéramos podido escuchar, nos llenaría de profunda satisfacción. Uno tiene la sensación, padre, no sé, usted que sabe mucho más, que a partir de esta reunión de hoy con Benedicto es que Francisco efectivamente va a empezar a tomar las decisiones y a llevar adelante las acciones, que veremos cuáles serán, pero hay un tema que tiene que ver con este informe que Benedicto manda hacer a 3 personas de su confianza, dicen que son 300 páginas, donde se habla de los temas de pedofilia dentro de la Iglesia, donde se habla de el dinero en el Banco del Vaticano y de orgías sexuales dentro del Vaticano y fuera del Vaticano por parte de sacerdotes, etcétera, etcétera. Decían por ahí, no sé si usted tendrá, pero decían por ahí que Francisco leyó el informe y que en realidad le quedaron algunas dudas, que la información no estaba completamente clara o completa en todos los sentidos, pero de todos modos también hay un informe hecho por el propio Benedicto. Digo que por eso la reunión de hoy va a ser importantísima. ¿Qué cree usted que puede llevar adelante, o qué acción, o qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, yo pienso que ese informe del que se habla, evidentemente ya lo tendrá el Papa y podrá profundizar, ¿no es cierto? Y también intercambiar las consultas que vea necesarias. Sin duda que el tema de la pedofilia es un tema muy duro, muy doloroso para los cristianos y para el mundo. Uh-huh. Ha sido un tema lacerante y lo es todavía. Y Benedicto XVI ha sido un papa muy valiente en este sentido desde que comenzó. Evidentemente que siempre habrá reclamos, porque el que sufrió algo así nunca se va a sentir satisfecho de lo que le puedan decir o lo que le puedan reparar, pero evidentemente que es un tema muy duro, de los más difíciles que ha afrontado la Iglesia y que afronta también la humanidad. Dígame si uno está equivocado. La verdad es que uno además supone al Vaticano y la curia vaticana un lugar donde hay mucho poder en juego, mucha intriga, pujas, etcétera. Tampoco debe ser fácil estar ocupando ese espacio. Por supuesto, evidentemente hay que estar allí en las sandalias del pescador, ¿no es cierto? Hay que estar en i panni di Pietro, como se dice en italiano. Hay que estar en ese contexto y en esa situación. Pero yo le voy a decir que conociéndolo al Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio, cómo llegó a Buenos Aires y cómo nosotros que éramos sus colaboradores, porque él era obispo auxiliar, yo era obispo auxiliar, después él fue coadjutor, yo seguí siendo obispo auxiliar, después me fui a San Miguel. En todo ese tiempo él fue reorganizando la curia de Buenos Aires. La curia de Buenos Aires también es grande.
y tiene mucha gente. Él trabaja siempre, suele trabajar mucho como si habláramos, a ver, en el ajedrez con los peones. Él trabaja mucho allí, al frente, ¿no es cierto? Entonces pienso que la curia romana tan importante, de tanto servicio al Papa, de tanto servicio a la Iglesia, fíjese que permanentemente trabajan mañana y tarde, los que trabajan allá hacen turno los sábados, los domingos, están en una forma incansable trabajando. Sin embargo, la curia son las personas que lo integran. Voy a hacer lo más rápido que pueda, pero aquí había oyentes que le preguntaban al padre acerca de su opinión sobre el caso de Ebe de Bonafini y la carta que, recordemos, ¿no?, que en algún momento en 2008 dijo que había utilizado el altar de la catedral como baño, ¿no?, que había orinado en la catedral, la misma Ebe de Bonafini. Pero no fue la única, hubo ataques por parte de la tercera y cuarta línea del kirchnerismo, y luego una vuelta enorme, y ahora todos quieren a Francisco. ¿Hay un efecto Francisco? ¿Francisco realmente puede establecerse como la oposición al kirchnerismo en un año electoral, ¿no? Recordemos. Sí, yo creo que fundamentalmente el Papa ha llegado al corazón de la gente, y esta llegada al corazón de la gente yo creo que es real, porque primero quizás algunos pueden tener más dureza para poder percibir todo lo que significa su vida, todo lo que oímos, todo lo que él ha realizado, pero después yo creo que más allá de la sobrevaloración de la subjetividad individual, independiente, va surgiendo esto comunitario, global, que vemos por los medios, que vemos en el mundo entero, donde los gestos han trascendido y se transforman en un mensaje. Y ese mensaje, como le decía a la capital cuando recién fue elegido el Papa, digo, también la ecología, por ejemplo, el medio ambiente, el cuidado por la naturaleza que está reflejado en la elección del nombre, la amenaza de las guerras, la amenaza de la paz, ¿no es cierto?, y la necesidad de trabajar con los más necesitados, con los pobres. Entonces esto hace que la figura del Papa sea como muy apreciada, muy valorada, porque en el fondo es lo que necesita la humanidad. Y él lo dice no solo con palabras, sino con gestos. Y gestos, como se podría decir, se dice a veces también en el derecho, en tiempo no sospechado, digamos, in tempore non suspecto. O sea, son años en que ha venido viviendo esto. No es que lo hace ahora porque es Papa y porque está en los medios de comunicación del mundo entero, sino que siempre lo ha hecho con esa sencillez y con esa, diríamos, cotidianidad, que es difícil no conocer y valorar entonces la persona, ya sea del cardenal como la de ahora del Papa Francisco.